Aquella tarde, mientras el sol se ponía, acababa de recibir mi carta de jubilación cuando sonó el teléfono. Era mi nuera, y con solo unas pocas palabras desató una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Teresa, y durante 38 años dediqué mi vida a la enseñanza primaria. Soñaba con el día en que finalmente podría descansar, viajar y disfrutar de todo lo que había pospuesto durante tanto tiempo. Cuando el tan esperado día llegó, la sensación fue indescriptible. Finalmente, sería dueña de mi propio tiempo. Fue exactamente en el segundo día de mi jubilación que mi nuera Sofía llamó. Estaba sentada en el salón contemplando folletos de viajes a la Costa del Sol, lugares que siempre quise conocer, pero nunca pude. Primero vino la crianza de mi hijo David, a quien crié sola después de que mi marido Ricardo falleciera en un accidente de coche. Después, vinieron años sacrificando todo para darle una educación de calidad. Cuando vi el nombre de Sofía en la pantalla del teléfono, dudé. Siempre que llamaba, era para pedir algo. Atendí de todos modos. Teresa. Empezó sin siquiera saludarme. Nunca me llamaba suegra, y mucho menos mamá. Voy a dejar a mis 3 hijos contigo por 2 semanas, dijo de golpe. Tengo una oportunidad increíble en Buenos Aires, un congreso de marketing multinivel que va a cambiar nuestras vidas. Al final, tú ya no haces nada de la vida. Marketing multinivel, otra de sus pirámides donde siempre perdía dinero. El dinero de mi hijo, que trabajaba 12 horas al día en una fábrica de componentes automotrices para sustentar los caprichos de esa mujer. Los niños no pueden faltar 2 semanas a la escuela, continuó, así que voy a dejarlos contigo. ¿Perdón? Mi voz salió como un susurro. Ah, no te hagas la sorda. Voy a dejar a Mateo, Lucía y Samuel contigo. Al final ya no haces nada. Puedes cuidarlos mientras viajo. Es perfecto. No hago más nada. Sentí la sangre hervir en mis venas. Esta mujer que nunca había trabajado honestamente en su vida, que vivía a costa de mi hijo como una parásita, me estaba diciendo que yo no hacía nada. Sofía, tengo planes, respondí, intentando mantener la calma. ¿Planes? Se rió con esa risa aguda que tanto detestaba. ¿Qué planes puede tener una vieja jubilada? Tejer, ver telenovelas. Por favor, Teresa, no seas ridícula. Los dejo mañana a las 7 de la mañana y no les des porquerías como la última vez. La última vez. La última vez que vi a mis nietos fue hace 4 meses, en el cumpleaños de Samuel, y solo por 1 hora, porque, según ella, tenían que ir a casa de los otros abuelos, los importantes, los que tienen dinero. No voy a cuidarlos, Sofía, dije con firmeza. ¿Cómo que no? Eres su abuela, es tu obligación. Además, David está de acuerdo. Mentira. Mi hijo ni siquiera sabía de esto, estaba segura. Él trabajaba todo el día para mantener los lujos de esta mujer. Si quieres volver a ver a tus nietos alguna vez, es mejor que cooperes, amenazó, porque soy yo quien decide si tendrán abuela o no. Fue en ese momento que algo dentro de mí se quebró, o mejor dicho, algo en mí despertó. Si me conocieran, sabrían que la profesora Teresa nunca se quedaba callada ante una injusticia, y esta mujer acababa de declararme la guerra. Está bien, Sofía, dije con la voz más dulce que pude fingir. Tráelos mañana. Así me gusta. Y no los consientas. Sabes que son niños difíciles, pero es porque tú nunca supiste educar a David. Si él hubiera tenido una madre decente. Colgué antes de que terminara la frase. Me quedé allí sentada, mirando mi certificado de jubilación enmarcado en la pared. 38 años formando generaciones, y mi propia nuera me trataba como a una empleada gratuita. Pero si algo aprendí en todos esos años de magisterio, es que las mejores lecciones no se enseñan con palabras. Tomé mi celular y marqué un número que no usaba desde hacía años. Clara, sí, soy yo, Teresa. Necesito tu ayuda.
¿Recuerdas esas grabadoras pequeñas que usaste en tu divorcio? Exacto. Y una cosa más, ¿tu hermana todavía trabaja en el servicio de protección de menores? Perfecto. Colgué y me serví un té de manzanilla. Mañana comenzaría la verdadera educación, pero no sería la de los niños. Sofía estaba a punto de aprender la lección más importante de su vida. Nunca subestimes a una profesora jubilada con tiempo libre y sed de justicia. A las 7:15 de la mañana siguiente, Sofía aparcó frente a mi casa. Los niños bajaron arrastrando los pies, cada uno con una mochila más grande que ellos. Ya desayunaron, pero no les preparé almuerzo ni cena. Eso te toca a ti, dijo Sofía, revisando su pintalabios en el espejo retrovisor. Mateo tiene alergia al polvo. Lucía no come nada verde. Samuel necesita la tableta para dormir. ¿Y David sabe que están aquí?, pregunté, observando a los niños, que parecían extremadamente infelices. David está trabajando como siempre. Alguien tiene que mantener a esta familia. Me miró de arriba abajo. No todos tienen la suerte de jubilarse con una pensión del gobierno. Mi pensión. 3,800 pesos mensuales después de 38 años de servicio. Sofía gastaba más que eso en uñas y extensiones de pestañas. Los niños entraron arrastrando los pies. Mateo, de 13 años, con el celular pegado a la cara. Lucía, de 10, con una expresión de disgusto permanente. Y Samuel, de 7, ya buscando dónde estaba la televisión. Compórtense con la abuela, dijo Sofía sin ninguna convicción. Luego se acercó a mí y susurró: y no te atrevas a llenarles la cabeza con tus ideas anticuadas. Recuerda que soy yo quien decide si se volverán a ver. Se fue sin despedirse de sus hijos. Ni un beso, ni un abrazo, solo el sonido del motor potente de su coche nuevo alejándose. Me quedé allí, parada, con 3 niños que me miraban como si fuera una extraña. Y, en cierto modo, lo era. Sofía había construido un muro entre nosotros a lo largo de los años con comentarios maliciosos sobre mí, limitando las visitas, despreciando mis regalos. «Abuela, ¿dónde está el wifi?», rompió el silencio Mateo. «Necesito el wifi ahora. El router tiene un problema». Mentí. En realidad lo había desconectado a propósito. «¿Qué? No puede ser, mamá, mamá», empezó a gritar como si lo estuvieran torturando. «Tu madre ya se fue, Mateo, y gritar no va a traer la internet de vuelta. Eres la peor abuela del mundo, por eso nadie te quiere». Ahí estaba el veneno de Sofía saliendo por la boca de mi propio nieto. No me dolió, ya estaba preparada. «Tengo hambre», interrumpió Lucía, «pero no voy a comer nada de lo que cocines. Mamá dice que cocinas mal y por eso papá es tan delgado». «Y yo quiero ver dibujos», añadió Samuel. «En casa veo dibujos todo el día». Miré a los 3 productos perfectos del abandono disfrazado de educación moderna. Niños que no conocían límites, que no entendían lo que era el respeto, que habían sido programados para despreciarme. Respiré hondo. Tenía 14 días por delante. 14 días para cambiar el curso de esta historia. Y tenía un plan. Decidí comenzar mi plan esa misma mañana. Después de observar el comportamiento de mis nietos durante 1 hora, Mateo gritando por la falta de internet, Lucía quejándose de hambre, pero rechazando todo lo que le ofrecía, y Samuel pateando los muebles porque no había canales de dibujos en mi vieja televisión, los reuní a los 3 en el salón. «Tengo algunas reglas para vuestra estancia aquí», anuncié con calma. «¿Reglas? No seguimos». «Reglas», replicó Mateo con desdén. «Mamá dice que las reglas son para gente sin creatividad». Sonreí pacientemente. «En mi casa tenemos reglas. Primera, todos contribuyen. Segunda, los privilegios se ganan, no se regalan. Tercera, el respeto es obligatorio». «¿Qué significa eso?», preguntó Lucía, poniendo los ojos en blanco. «Significa que si queréis wifi, televisión o cualquier otra cosa, tendréis que ganar esos privilegios». «Eso es ridículo», gritó Mateo. «Voy a llamar a mamá». «Adelante».
Respondí entregándole mi teléfono fijo. Su número está en la agenda. Marcó furiosamente. Después de varios intentos, colgó. No contesta. Claro que no, dije con calma, mientras colocaba una grabadora discreta debajo de la mesa de centro. Tu madre está muy ocupada en su congreso de marketing. Los tres me miraron confundidos. Mientras tanto, Mateo, vas a ayudar a lavar los platos del desayuno. Lucía, vas a hacer las camas. Samuel, vas a recoger los juguetes que has esparcido. No voy a hacer nada de eso, gritó Mateo lanzando el teléfono al suelo. No reaccioné, solo saqué mi celular y le tomé una foto. Interesante. Estoy documentando todo para mostrárselo a vuestro padre cuando venga a visitaros. ¿Papá va a venir aquí? Los ojos de Samuel se iluminaron. Claro que sí. ¿Crees que voy a tener a 3 niños conmigo durante 2 semanas sin que su padre lo sepa? Esa información pareció desconcertarlos. Por primera vez vi una brecha en la armadura de hostilidad que Sofía había construido. Ahora podéis elegir. O ayudáis con las tareas asignadas o pasáis los próximos 14 días sin aparatos electrónicos, sin postre y sin paseos. Para mi sorpresa, después de unos minutos de rabieta, empezaron a hacer lo que les pedí. Malhumorados y quejándose, pero lo hicieron. Era un comienzo. Esa tarde, mientras los tres veían un dibujo que les permití como recompensa por el trabajo de la mañana, llamé a mi hijo. David, soy yo, tu madre. Mamá, ¿todo bien? ¿Ha pasado algo? Sí, estoy con tus hijos en mi casa. Un largo silencio siguió. ¿Cómo que? Sofía los dejó aquí esta mañana. Dijo que iba a un congreso en Buenos Aires por 2 semanas y que tú lo sabías. Otro silencio. Yo no sabía nada de eso. Me dijo que iba a visitar a su madre y que se llevaría a los niños, exactamente como sospechaba. Bueno, están conmigo ahora, pero creo que deberías pasar por aquí para verlos. Hay cosas de las que tenemos que hablar. Estoy saliendo del trabajo ahora mismo. 1 hora después, David llegó. Cuando los niños lo vieron, algo extraordinario sucedió. Los tres corrieron a abrazarlo como si hiciera semanas que no lo veían. Y, en realidad, probablemente así era. Papá, la abuela no tiene internet, se quejó Mateo inmediatamente. Y quiere que hagamos tareas, añadió Lucía. Y su tele es pequeña y vieja, completó Samuel. David me miró, confundido. Mamá, ¿qué está pasando? Niños, ¿por qué no vais a jugar al jardín mientras hablo con vuestro padre? De regañadientes, obedecieron. En cuanto estuvimos solos, puse todas las cartas sobre la mesa. David, ¿cuánto tiempo hace que no pasas un día entero con tus hijos? Él desvió la mirada, avergonzado. Trabajo mucho, mamá. Lo sabes. ¿Y cuándo fue la última vez que revisaste lo que Sofía anda haciendo con tu dinero o a dónde viaja cada mes? ¿De qué estás hablando? Le mostré el perfil de su red social que yo había visto en el ordenador. Fotos de ella en balnearios, restaurantes caros, tiendas, de lujo, todas publicadas en horarios en los que supuestamente estaría trabajando o cuidando de los niños. Eso debe ser antiguo, intentó justificar. Mira las fechas, David. Y mira esto. Le mostré las menciones a un tal Adrián, que aparecía con frecuencia en los comentarios, siempre con corazones y emoticonos sospechosos. Mi hijo palideció. Yo no sabía. Claro que no sabías. Estás tan ocupado trabajando para mantener su estilo de vida que ni te das cuenta de que tus hijos están siendo criados sin límites, sin valores y peor, siendo envenenados contra ti y contra mí. ¿Envenenados? Parecía genuinamente confundido. Sofía me ha alejado sistemáticamente de los niños durante años. ¿Sabes cuántas veces vi a mis nietos en el último año? 6 veces, David. 6 breves visitas donde apenas podía abrazarlos porque, según Sofía, los consentía demasiado. Y en cuanto a ti, eres prácticamente un extraño para tus propios hijos. David se derrumbó en el sofá sosteniendo la cabeza entre las manos,
Dios mío, ¿qué he hecho? La pregunta no es qué has hecho, es qué vas a hacer ahora. Puse mi mano en su hombro. Esos niños necesitan a su padre real, no al cajero automático que paga las cuentas y luego desaparece. Esa noche, David hizo algo que no hacía en años. Cenó con sus hijos. Fue una comida tensa al principio. Los niños no sabían cómo actuar con su padre presente, pero pronto empezaron a abrirse. Samuel contó sobre su nuevo juego. Lucía mencionó que quería hacer ballet, pero mamá dijo que es muy caro. Mateo admitió que había sacado malas notas en el último boletín. ¿Por qué no me contaste sobre eso?, preguntó David a su hijo mayor. Mateo se encogió de hombros. Nunca estás en casa. Y mamá dijo que no te importan esas cosas, solo el trabajo. Vi el dolor en los ojos de mi hijo. La mentira de Sofía era tan profunda que se había infiltrado en la propia percepción que los niños tenían de su padre. Después de que los nietos se fueran a dormir, continué la conversación con David. Hijo, necesitamos documentar todo esto. El abandono emocional, las mentiras, el desvío de dinero. Si Sofía realmente está teniendo una aventura, como sospecho, necesitas estar preparado. ¿Preparado para qué?, preguntó, todavía aturdido por todas las revelaciones. Para luchar por la custodia de tus hijos. Al día siguiente, Clara apareció con los equipos que había prometido, 3 grabadoras discretas y una pequeña cámara que parecía un detector de humo. Instalamos todo estratégicamente por la casa. Tu nuera parece una pesadilla, comentó Clara mientras probábamos los equipos. No tienes ni idea. Le conté cómo Sofía me había alejado de los niños, cómo manipulaba a mi hijo, cómo usaba su dinero para mantener un estilo de vida de lujo mientras él apenas tenía tiempo para ver a sus propios hijos. Y lo peor, continué, es lo que está haciendo con esos niños. Está creando pequeños monstruos sin empatía, sin responsabilidad, que creen que el mundo les debe todo. Bueno, con 2 semanas no vas a poder revertir años de daños, advirtió Clara, pero puedes plantar semillas. Y eso fue exactamente lo que empecé a hacer. Establecí una rutina clara. Desayuno a las 8. Después, cada uno tenía sus tareas. Almuerzo al mediodía. Por la tarde, permitía unas horas de aparatos electrónicos, pero solo después de que terminaran los deberes y ayudaran con algo en la casa. Cena a las 19 horas, siempre con David presente. Los primeros días fueron una batalla constante. Mateo intentó escaparse 2 veces. Lucía se negó a comer casi todo lo que preparaba. Samuel lloró durante horas porque no lo dejé jugar en la tableta durante la cena. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, empecé a ver cambios. En la mañana del 5.º día, Mateo bajó a desayunar sin que necesitara llamarlo 3 veces. ¿Puedo ayudar a poner la mesa?, preguntó sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. Al 6.º día, encontré a Lucía mirando las fotos de mi álbum de Mis Etinoch. Familia. ¿Quién es esta con papá?, preguntó, señalando una foto donde yo abrazaba a un David niño. Soy yo, cuando tu padre tenía más o menos tu edad. Parecéis felices. Lo éramos. No teníamos mucho dinero después de que tu abuelo muriera, pero nos teníamos el uno al otro. Se quedó en silencio por un momento. Mamá dice que no cuidaste bien de papá. ¿Tú qué crees? Se encogió de hombros, pero vi la duda en sus ojos. La primera grieta en el muro de mentiras de Sofía. En el 7.º día, algo extraordinario sucedió. Samuel tuvo una pesadilla y, en lugar de llamar a sus padres o llorar solo, vino a mi cuarto. Abuela, susurró, ¿puedo dormir contigo? Tuve un sueño malo. Abrí los brazos y se acurrucó contra mí. Claro que puedes, mi amor. Abuela, murmuró medio dormido. ¿Por qué no te visitamos más? ¿Qué dice tu madre sobre eso? ¿Que siempre estás ocupada o que tu casa es peligrosa para los niños o que no te gustamos? Mi corazón se apretó. Samuel, siempre he querido veros. Siempre.
Nunca creas que no os quiero. Se durmió en mis brazos y, por primera vez en años, sentí que estaba reconquistando a mis nietos, uno por uno. Mientras tanto, David continuaba su investigación. Con la ayuda de un abogado amigo de Clara, descubrió que Sofía había sacado 3 tarjetas de crédito a nombre de él, generando una deuda de casi 30,000 pesos. También encontró correos electrónicos entre ella y el tal Adrián, planeando un viaje a Europa, no a Buenos Aires, a cada nuevo descubrimiento. Veía a mi hijo pasar por etapas de negación, ira y finalmente aceptación. Estaba siendo traicionado en todos los niveles posibles y sus hijos estaban pagando el precio. En el 8º día recibimos una visita de la hermana de Clara, Mónica, del Servicio de Protección de Menores. Oficialmente era una visita de rutina para verificar cómo estaban los niños. Extraoficialmente era para documentar el abandono materno y la manipulación psicológica a la que los niños habían sido sometidos. «Niños», preguntó Mónica amablemente durante la entrevista, «¿echáis de menos a vuestra madre?» Mateo se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Lucía se miró las manos. Fue Samuel quien respondió con la honestidad brutal de los niños. «Mamá nunca está en casa de todos modos. Siempre está viajando, o con sus amigas, o hablando por teléfono con el tío Adrián». «¿Tío Adrián?». Mónica levantó las cejas mirándome. «Un amigo de mamá», explicó Samuel inocentemente. «A veces duerme en casa cuando papá está de viaje por trabajo». Mateo le dio una patada a su hermano por debajo de la mesa, pero ya era tarde. El secreto había sido revelado, y lo teníamos todo grabado. Esa noche, después de que los niños se durmieran, David, yo, Clara, Mónica y el abogado, el doctor Rojas, nos reunimos en el salón. Lo que tenemos aquí es un caso claro de alienación parental combinado con negligencia emocional, explicó Mónica. Estos niños han sido condicionados a rechazar al padre y a la abuela, mientras la madre los abandona regularmente para mantener una relación extramatrimonial. Con las pruebas que hemos reunido hasta ahora, tienes un caso sólido para solicitar la custodia completa, añadió el doctor Rojas. Las tarjetas de crédito fraudulentas, los correos electrónicos, el testimonio de los niños, todo eso pesa mucho. David parecía devastado y decidido al mismo tiempo. ¿Qué hacemos ahora? Continuamos documentando, respondí, y preparamos a los niños para la tormenta, que vendrá cuando Sofía regrese, porque sabía que cuando volviera y se diera cuenta de que había perdido el control de la situación, Sofía mostraría su verdadero rostro y necesitábamos estar listos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Y si llegaste hasta este punto, comenta la palabra almendra para saber que estás conmigo. El 10º día comenzó con una revelación inesperada. Mientras preparaba el desayuno, oí un llanto ahogado que venía del cuarto de Lucía. Encontré a mi nieta sentada en la cama, abrazada a una pequeña caja de madera. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté sentándome a su lado. Intentó esconder la caja, pero ya la había visto. «Nada», murmuró, secándose rápidamente las lágrimas. «Lucía, puedes confiar en mí». Tras unos momentos de vacilación, abrió la caja. Dentro había fotos, cartas y pequeños regalos que yo le había dado a lo largo de los años, cosas que Sofía me había dicho que se habían perdido o tirado. «Mamá decía que tirara tus cosas a la basura», confesó en voz baja, pero yo las guardaba a escondidas. Mi corazón se llenó de emoción. «¿Guardaste todo esto?». Lucía asintió. «Siempre quise visitarte más, abuela, pero mamá decía que no te gustábamos, que eras amargada y anticuada. ¿Y qué piensas ahora?». Me miró con esos ojos que recordaban tanto a los de mi hijo. Creo que mamá mintió sobre muchas cosas. Abracé a mi nieta mientras lloraba, liberando años de confusión y conflicto interno.
Ese momento representó un giro crucial. Si Lucía, la más desconfiada de los tres después de Mateo, estaba empezando a ver la verdad, había una esperanza real de reparación. Más tarde, ese día, mientras Lucía me ayudaba a hacer galletas, una actividad que inicialmente descartó como cosa de viejas, hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿por qué mamá te odia tanto?», pensé cuidadosamente antes de responder. «Tu madre no me odia, Lucía, me teme». «¿Te teme? ¿Por qué?». «Porque represento todo lo que ella evita ser. Alguien que trabajó toda su vida, construyó algo con sus propias manos, crió a un hijo con valores. Ella quiere todo rápido, fácil, sin esfuerzo, y cuando alguien como yo existe, le recuerda que eligió el camino equivocado». «¿Mamá es una mala persona?». La preocupación en su voz era palpable. «Tu madre tomó malas decisiones y ahora está tan hundida en sus mentiras que no sabe cómo salir. Eso no justifica el daño que ha causado, pero quizás te ayude a entender». Lucía se quedó en silencio, absorbiendo mis palabras mientras moldeaba la masa de las galletas. Mientras tanto, Mateo pasaba por su propia transformación, aunque más resistente. David comenzó a llevarlo al trabajo después de la escuela, mostrándole lo que realmente sucedía allí. Las largas horas, el esfuerzo físico, el sacrificio. Fue un shock para el adolescente darse cuenta de que el dinero que financiaba sus juegos y ropa cara venía del sudor diario de su padre. «Papá», preguntó durante la cena, «¿por qué no le cuentas a mamá sobre las deudas de las tarjetas?». David me miró antes de responder. «Porque cada vez que intento hablar de dinero con tu madre, cambia de tema o dice que estoy siendo controlador». «Pero es tu dinero», insistió Mateo con una comprensión sorprendente para sus 13 años. «Nuestro dinero», corrigió David. «Debería ser para nuestra familia, no para viajes secretos o ropa cara». En el día 12 recibí un mensaje de Sofía. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla, temiendo que de alguna manera hubiera descubierto nuestro plan. «Voy a quedarme una semana más en Buenos Aires. Surgieron oportunidades. ¿Están bien los niños?». Le mostré el mensaje a David. «Ni siquiera pregunta específicamente por los niños», observó amargamente. «Ni quiere hablar con ellos. Es una oportunidad para nosotros», respondí. «Más tiempo para documentar y preparar a los niños». Acordamos que David respondería como si nada estuviera mal. «Todo bien por aquí. Disfruta tu congreso». Esa tarde, Mónica regresó para otra evaluación. Esta vez, los niños estaban notablemente más abiertos. «Mateo», preguntó ella, «si pudieras elegir con quién vivir, ¿quién sería?». El adolescente, que 2 semanas antes habría dicho instantáneamente mi madre, ahora dudó. «No sé, quizás con papá y la abuela». Samuel no dudó. «Quiero vivir con la abuela. Ella hace bizcocho de chocolate y me enseña a jugar a las damas». Lucía, siempre la más reflexiva, dijo algo que me emocionó profundamente. «Quiero vivir donde me digan la verdad». Mónica asintió, tomando notas. «¿Y qué pensáis del tío Adrián?». Los tres se miraron. Un silencio cargado de secretos. «Da regalos caros», dijo finalmente Mateo, «pero habla mal de papá. Dice que es un pobre diablo y un tonto. Y mamá se ríe cuando él habla así», añadió Samuel con tristeza. Lucía completó. «Creen que no escuchamos cuando cierran la puerta de la habitación, pero sí escuchamos». Mónica continuó documentando cada revelación, construyendo un caso que se fortalecía cada día. Mientras tanto, el doctor Rojas trabajaba en los aspectos legales. «Descubrimos más», informó durante una reunión nocturna. «Sofía no está en Buenos Aires, está en Mar del Plata, en un resort de lujo con el tal Adrián. Todo pagado con la tarjeta de crédito de David». También había más. Aparentemente, Sofía había estado vaciando la cuenta de ahorros de los niños
dinero que David ponía mensualmente para su universidad. Casi 50,000 pesos. Habían desaparecido en los últimos 2 años. ¿Cómo consiguió acceso?, pregunté indignada. David le dio un poder notarial hace años, explicó el abogado. Un error común cuando se confía ciegamente en el cónyuge. Mi hijo parecía destrozado, pero también resuelto. Voy a recuperar ese dinero y voy a proteger a mis hijos. En los días siguientes intensificamos el plan. Les enseñaba a los niños a cocinar platos sencillos, les contaba historias de nuestra familia y, principalmente, a reconocer cuando alguien estaba intentando manipularlos. Cuando una persona os quiere de verdad, expliqué mientras plantábamos flores en el jardín, nunca os aleja de otras personas que también os quieren. El amor verdadero une, no separa. Samuel, siempre el más receptivo, absorbía todo como una esponja. Lucía cuestionaba, analizaba y lentamente formaba sus propias conclusiones. Mateo, el más resistente, comenzaba a mostrar signos de cambio, principalmente después de que David empezara a dedicarle tiempo real. En el día 14, la víspera del supuesto regreso de Sofía, que ahora sabíamos que se retrasaría, hicimos algo especial. Un picnic en el jardín con todos los platos favoritos de los niños que yo había aprendido a preparar en los últimos días. Para cuando sintáis nostalgia, expliqué mientras servía mi bizcocho de chocolate que Samuel tanto amaba. Vamos a sentir nostalgia, dijo Lucía, sorprendiendo a todos con su honestidad. Nunca pensé que sería divertido estar en casa de la abuela. Mateo, aún intentando mantener su pose de adolescente indiferente, murmuró: «No está tan mal aquí». Samuel, siempre el más expresivo, declaró solemnemente: «Quiero vivir aquí para siempre». David, que ahora pasaba todas las noches con nosotros, intercambió una mirada significativa conmigo. «Sobre eso necesitamos hablar con vosotros». Con palabras cuidadosamente elegidas para su edad, David les explicó a los niños que él y su madre estaban teniendo problemas, que ella no había sido honesta sobre muchas cosas y que probablemente vendrían cambios cuando ella regresara. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Mateo, súbitamente alerta. «Mamá y yo podríamos separarnos», respondió David con honestidad. «Y si eso sucede, voy a luchar para que os quedéis conmigo». «¿Lejos de mamá?». Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas. «No necesariamente lejos, pero viviendo principalmente conmigo y visitándola a ella». Lucía, siempre sorprendiendo con su percepción, preguntó: «¿Es por el tío Adrián?». David respiró hondo. «Parcialmente, pero es principalmente porque vuestra madre no ha sido honesta, ha tomado decisiones que perjudican a nuestra familia, y porque merecéis un hogar estable y verdadero». Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y preguntas, pero necesaria. Los niños necesitaban estar preparados para lo que vendría. Esa noche, mientras ayudaba a Samuel a lavarse los dientes, me hizo una pregunta que me partió el corazón. «Abuela, ¿mamá me quiere?». Me senté en el taburete del baño, poniéndolo en mi regazo. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque una vez la oí decirle al tío Adrián que yo fui un accidente». Respiré hondo, luchando contra la rabia que sentía hacia Sofía. «Samuel, mírame. No eres un accidente, eres un regalo. Y si tu madre no puede ver eso, el problema es de ella, no tuyo. Entonces, ¿por qué me tuvo?». Esa era una pregunta demasiado difícil para un niño de 7 años, pero Samuel merecía algún tipo de respuesta. A veces las personas tienen hijos por las razones equivocadas, pero eso no disminuye lo especial que eres. Eres amado por tu padre, por mí, por tus hermanos, y eso es lo que importa. Me abrazó fuerte, y en ese momento me prometí a mí misma que haría todo lo que estuviera a mi alcance para proteger a esos niños de la toxicidad de su propia madre. A la mañana siguiente, recibimos una llamada que lo cambió todo. Era Sofía, claramente irritada. «¿Qué está pasando ahí?».
David no atiende mis llamadas y ahora está durmiendo en tu casa. David tomó el teléfono. Estoy aquí, Sofía. Necesitamos hablar cuando vuelvas. ¿Sobre qué? Su voz estaba a la defensiva. Sobre muchas cosas. Las tarjetas de crédito que sacaste a mi nombre, para empezar. O sobre el dinero de los ahorros de los niños que desapareció. Un silencio tenso siguió, seguido por una explosión de ira. ¿Quién te crees que eres para investigarme? Apuesto a que fue esa madre tuya entrometida la que te metió esas ideas en la cabeza. Vuelve a casa, Sofía. Tenemos mucho que discutir. No me digas lo que tengo que hacer, gritó. Y esos mocosos están escuchando porque si lo están, pueden irse preparando. Cuando vuelva, me los llevaré a los 3 a casa de mi madre y nunca más los volverás a ver. David mantuvo la calma, algo que jamás habría conseguido hacer 2 semanas atrás. Creo que estás olvidando quién paga las cuentas de la casa. Vuelve mañana, como acordamos. Te estaré esperando con un abogado. ¿Abogado? Parecía en pánico. No puedes hacerme esto. Puedo y lo haré. Hasta mañana, Sofía. Colgó, dejándola en medio de otra explosión de ira. Los niños, que habían oído todo desde la escalera, parecían en shock. ¿Mamá nos va a llevar?, preguntó Samuel, agarrando mi mano con fuerza. No, dijo David con firmeza. Os prometo que no. Pasé el resto del día preparando a los niños para el enfrentamiento que vendría. Les expliqué que su madre probablemente estaría muy enfadada, que podría decir cosas para asustarlos o hacerlos sentir culpables, pero que necesitaban recordar la verdad que habían descubierto en los últimos 15 días. Sois amados, repetía cada uno. Sois fuertes, y juntos vamos a superar esto. En la mañana del día 16, mientras desayunábamos, oímos un coche frenar bruscamente frente a la casa. Sofía había vuelto y, por el sonido de la puerta al cerrarse, no estaba de buen humor. David se levantó. Niños, id al cuarto de la abuela. Os llamaremos cuando sea seguro. Para mi sorpresa, obedecieron sin cuestionar, incluso Mateo. Un cambio impensable 2 semanas atrás. Sofía entró sin llamar, como siempre. Venía bronceada, con ropa nueva y una expresión furiosa. ¿Qué historia es esa de un abogado?, disparó en cuanto vio a David. Luego sus ojos se posaron en mí. Sabía que tenías algo que ver en todo esto. Siéntate, Sofía, dijo David con una calma que nunca le había visto. Tenemos mucho que discutir. No me digas lo que tengo que hacer en casa de tu madre, gritó. ¿Dónde están mis hijos? Mateo, Lucía, Samuel. No van a bajar mientras estés gritando, informé con calma. Este es un ambiente seguro para ellos y queremos mantenerlo así. ¿Ambiente seguro?, se rió amargamente. Mira quién habla. La mujer que abandonaba a su hijo en la escuela para dar clases particulares. Siempre priorizaste a los hijos de otros en lugar del tuyo. Eso no funcionará esta vez, Sofía, interrumpió David. Se acabó la manipulación. Lo sé todo. Sobre Adrián, sobre las tarjetas de crédito, sobre el dinero de los ahorros de los niños, sobre tus viajes de trabajo. Su rostro palideció, pero rápidamente se recompuso. No sé de qué estás hablando. Estás delirando. Tengo pruebas de todo. David continuó, poniendo una carpeta sobre la mesa. Extractos bancarios, correos electrónicos, fotos, hasta el testimonio de los niños sobre el tío Adrián que duerme en nuestra habitación cuando estoy de viaje. Sofía se quedó helada por un momento. Luego intentó cambiar de táctica. David, cariño, estás confundido. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Quiero el divorcio y la custodia de los niños. ¿Custodia?, soltó una risa histérica. Apenas ves a tus hijos. Trabajas todo el día. ¿Cómo vas a cuidarlos? Con la ayuda de mi madre para empezar. Y ya he hablado con mi jefe. Voy a reducir mis horas. Los niños son mi prioridad ahora. No puedes quitarme a mis hijos, gritó, la máscara de calma completamente deshecha. Tú misma los abandonaste aquí, por 2 semanas para irte a Mar del Plata con tu amante.
Ni siquiera llamaste para saber cómo estaban, solo mandaste un mensaje para avisar que te quedarías más tiempo. ¿Mar del Plata? Intentó fingir confusión. ¿De qué estás hablando? Yo estaba en el Congreso en Buenos Aires. David le mostró fotos que Adrián había publicado en su red social, marcando la ubicación en Mar del Plata, con Sofía claramente visible al fondo. Al darse cuenta de que estaba acorralada, Sofía cambió de táctica de nuevo, esta vez a las amenazas. Si intentas quitarme a mis hijos, le diré al juez que eres violento, que les pegas a los niños, que eres negligente. ¿A quién crees que van a creer? ¿A mí, la madre dedicada, o a ti, el padre ausente? Lo tenemos todo grabado, dije con calma, señalando los equipos discretos esparcidos por la sala. Incluso esta conversación, incluso tu amenaza de acusar falsamente a mi hijo de abuso. El rostro de Sofía se contorsionó en una máscara de odio puro. Tú apuntó su dedo hacia mí, temblando de rabia. Tú planeaste todo esto. Nunca aceptaste que yo fuera la esposa de tu hijito. Siempre quisiste separarnos. No, Sofía, respondí con calma. Yo solo quería que mi hijo y mis nietos fueran felices. Tú elegiste el camino de la mentira y la manipulación. Estas son las consecuencias. Antes de que pudiera responder, oímos pasos en la escalera. Los niños habían bajado, atraídos por los gritos. «¿Mamá?» La voz de Samuel tembló ligeramente. Sofía cambió inmediatamente su expresión, esbozando una sonrisa forzada. «Mis amores, venid a darle un abrazo a mamá. Os he echado tanto de menos». Para mi sorpresa, los niños no corrieron hacia ella. Se quedaron parados en la escalera, observando. «No es lo que parecía por teléfono ayer», dijo Mateo con una frialdad impresionante para sus 13 años. «Nos llamaste mocosos». «¿Qué?» «No, cariño, debiste entender mal». «Lo oímos», afirmó Lucía. «Dijiste que nos ibas a llevar a casa de la abuela Isabel y que papá nunca más nos vería. Y nos llamaste mocosos», repitió Samuel dolido. Sofía me lanzó una mirada furiosa. «¿Ves lo que has hecho? Has envenenado a mis propios hijos contra mí. No culpes a otros por tus propias palabras, Sofía», dijo David. Los niños simplemente oyeron la verdad. «Venid aquí ahora», ordenó Sofía, su voz cada vez más estridente. «Nos vamos a casa ya». Ninguno de los niños se movió. «Estamos bien aquí», dijo Mateo. «Con papá y la abuela», completó Lucía. Samuel, siempre el más emocional, añadió: «La abuela hace galletas y cuenta historias y no nos grita». Fue en ese momento que Sofía perdió completamente el control. Avanzó hacia mí con el rostro contorsionado de furia. «Tú destruiste a mi familia. Voy a acabar contigo, vieja entrometida». David se interpuso entre nosotras, bloqueándola. «Basta, Sofía. Sal de casa de mi madre ahora o llamaré a la policía». «Tus amenazas no me asustan», gritó, pero retrocedió un paso. «No es una amenaza», respondió David, tomando el teléfono. «Es una promesa». Sofía miró a su alrededor, viéndose rodeada. David determinado. Yo calmada. Los niños unidos contra ella. Toda la mentira que había construido se estaba desmoronando ante sus ojos. «Esto no va a quedar así», siseó tomando su bolso. «Os arrepentiréis de haberos metido conmigo». Salió dando un portazo con tanta fuerza que el portarretratos de la pared cayó y se rompió. En cuanto se fue, los niños corrieron hacia su padre, que los abrazó fuertemente. «Va a estar todo bien», prometió con lágrimas en los ojos. «Vamos a estar juntos, lo prometo». Samuel me extendió la mano atrayéndome al abrazo colectivo. Y allí, en medio de mi modesto salón, entre los trozos del portarretratos roto, encontramos algo que se había perdido hacía mucho tiempo: una familia verdadera. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Sofía, como esperábamos, no se rindió fácilmente. Justo después de salir de mi casa, comenzó su campaña de represalias. Primero, vació las cuentas conjuntas que tenía con David antes de que él pudiera bloquearlas.
Se llevó aproximadamente 8,000 pesos, lo poco que quedaba después de sus extravagancias anteriores. Luego, cuando David fue a buscar algo de ropa y pertenencias de los niños en casa, descubrió que Sofía había cambiado las cerraduras. Cuando la confrontó, ella simplemente dijo: «Es mi casa también. No puedes impedirme proteger lo que es mío». David, siguiendo el consejo del doctor Rojas, no reaccionó a las provocaciones. En cambio, documentó todo y siguió estrictamente el protocolo legal. Presentó la demanda de divorcio, la solicitud de custodia provisional de los niños y una medida cautelar para congelar los bienes de la pareja. Los niños, mientras tanto, permanecieron conmigo. A pesar de la confusión y la tristeza naturales, se estaban adaptando sorprendentemente bien. Establecimos una rutina que les proporcionaba estabilidad: escuela durante el día, tareas y juegos por la tarde, cena en familia. Por la noche, Lucas, que antes había sido el más resistente, ahora era el más protector de sus hermanos. Asumió el papel de hombre de la casa cuando David estaba en el trabajo, ayudándome con tareas que requerían fuerza o altura. Lucía descubrió el placer de la lectura, algo que Sofía siempre desalentó por considerarlo una pérdida de tiempo, y devoraba los libros infantiles que guardaba de la época de David. Samuel, siempre el más adaptable, parecía florecer con la estabilidad y la atención que recibía. Una semana después del enfrentamiento, recibimos la primera citación judicial. Sofía había presentado su propia versión de los hechos. Alegaba que David era emocionalmente abusivo, que yo había manipulado a los niños en su contra y que ella era una madre dedicada cuya única falta fue intentar construir una carrera mientras cuidaba de 3 niños. «¿Cómo puede mentir con tanta convicción?», preguntó David, incrédulo, después de leer el documento. «Años de práctica», respondí. «Pero no te preocupes, tenemos pruebas, ella solo tiene palabras». Nuestra primera audiencia fue fijada para 3 semanas después, 3 semanas de angustia, preparación e intentos de mantener a los niños protegidos de lo peor de la batalla. En ese periodo, Sofía intentó varias tácticas. Apareció en la escuela de los niños, causando una escena tan grande que la directora tuvo que llamar a seguridad. Comenzó a llamar a los niños tarde por la noche, llorando y diciendo que estaba sufriendo por culpa del papá malo y la abuela manipuladora. La peor tentativa llegó en la 3ª semana, cuando descubrimos que había creado perfiles falsos en las redes sociales para esparcir rumores sobre mí y David. Publicaciones anónimas insinuando que me habían despedido de la escuela por incompetencia. Una mentira descarada: me jubilé con honores, que David tenía problemas con el alcohol, apenas bebía una cerveza los fines de semana, y que los niños estaban implorando por volver con su madre. Afortunadamente, nuestro abogado estaba preparado. Presentamos capturas de pantalla que mostraban que los perfiles habían sido creados recientemente, todos con el mismo patrón de escritura característico de Sofía y todos accedidos desde la misma dirección IP. El día de la audiencia finalmente llegó. David contrató a una niñera de confianza para que se quedara con los niños, ahorrándoles el trauma de ver a sus padres en litigio. Yo insistí en acompañar a mi hijo, a pesar de los intentos de Sofía de excluirme del proceso. El tribunal de familia estaba abarrotado ese día. Parejas en diferentes etapas de separación, niños confundidos, abogados apresurados. En medio de esa triste coreografía, vi a Sofía por primera vez desde el enfrentamiento en mi casa. Había calculado cada detalle de su presentación. Vestía con una sencillez estudiada, nada de los trajes caros y extravagantes que solía usar. Su rostro estaba libre del maquillaje pesado que prefería, sustituido por un aspecto natural que gritaba «madre dedicada».
Llevaba una carpeta llena de papeles, probablemente para dar la impresión de organización y seriedad. Cuando nos vio, fingió sorpresa y luego dolor, como si nuestra presencia fuera un golpe inesperado. Casi podría admirar su capacidad de actuación si no estuviera siendo utilizada para intentar destruir a mi hijo y a mis nietos. La audiencia comenzó, y Sofía presentó su versión primero. Con lágrimas controladas y voz temblorosa en la medida justa, se describió como una madre abnegada que hacía todo por sus hijos. Pintó a David como un adicto al trabajo ausente que, de repente, decidió robarle a sus hijos después de ser envenenado por mí, la suegra resentida que nunca la aceptó. Solo quiero a mis hijos de vuelta, concluyó con una lágrima solitaria deslizándose perfectamente por su mejilla. Necesitan a su madre. Entonces fue nuestro turno. El doctor Rojas presentó metódicamente nuestras pruebas, los extractos de las tarjetas de crédito fraudulentas, los comprobantes de los retiros de los ahorros de los niños, las fotos de Mar del Plata con Adrián, las grabaciones de Sofía amenazando con acusar falsamente a David de abuso y, lo más impactante, los testimonios grabados de los propios niños. La expresión de la jueza cambiaba visiblemente con cada nueva prueba. Cuando se proyectó el video de Mateo describiendo cómo su madre hablaba mal de su padre con el tío Adrián, Sofía perdió la compostura. «¡Eso es un montaje!», gritó levantándose. «Han manipulado a mis hijos. Es ilegal grabar a niños sin consentimiento». La jueza, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces que parecían haber visto todo tipo de mentiras en su carrera, pidió silencio. «Señora Sofía, contrólese o será retirada del tribunal», advirtió. Luego, dirigiéndose a nuestro abogado, preguntó: «¿Estas grabaciones se obtuvieron legalmente?». «Sí, señoría. Se hicieron en la residencia de la señora Teresa, con conocimiento y consentimiento del padre de los niños, que ostenta la autoridad parental por igual». La jueza asintió y la audiencia continuó. El golpe final llegó cuando presentamos el audio de Sofía discutiendo con Adrián sobre sus planes de vaciar las cuentas y desaparecer con los niños. «Después de que consigamos lo que necesitamos, agarramos a los mocosos y desaparecemos. Él nunca nos encontrará», decía su voz claramente en la grabadora. «Ese idiota trabaja tanto que ni siquiera tendrá tiempo para buscar bien». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía parecía haberse encogido en su silla, su fachada de madre dedicada completamente desmoronada. Después de escuchar los argumentos finales, la jueza no necesitó mucho tiempo para decidir. Concedió la custodia provisional a David con derecho a visitas supervisadas para Sofía y emitió una orden de restricción, impidiéndole ir a mi casa o a la escuela de los niños sin cita previa. Este tribunal se toma muy en serio los intentos de alienación parental y fraude financiero, declaró la jueza. Se realizará una investigación más profunda antes de la decisión final sobre la custodia. Salimos del tribunal agotados, pero aliviados. David lloró por primera vez desde que todo comenzó. «Gracias, mamá», susurró mientras me abrazaba. «No lo habría conseguido sin ti. Eres más fuerte de lo que piensas», respondí. «Siempre lo has sido». Cuando llegamos a casa, los niños nos esperaban ansiosos. Les explicamos de la forma más amable posible el resultado de la audiencia. «¿Entonces, vamos a vivir con papá?», preguntó Samuel, intentando entender. «Sí, por ahora vais a vivir oficialmente con papá aquí, en casa de la abuela, hasta que encontremos un lugar nuevo». «¿Y mamá?», preguntó Lucía, su expresión difícil de leer. «Vais a poder ver a vuestra madre», explicó David. «Pero las primeras veces será con alguien del juzgado presente para garantizar que todo vaya bien». «Yo no quiero verla», declaró Mateo, cruzando los brazos. «Nos mintió toda la vida». David se
Arrodilló frente a su hijo. Mateo, entiendo cómo te sientes, pero ella sigue siendo tu madre. Quizás un día se dé cuenta de sus errores y cambie. Necesitamos darle esa oportunidad. Mateo no parecía convencido, pero asintió a regañadientes. Las semanas siguientes fueron de adaptación. David consiguió negociar un horario más flexible en el trabajo, permitiéndole estar más presente en la vida escolar de los niños. Encontramos una casa para alquilar a pocas manzanas de la mía, permitiendo que yo continuara presente en su día a día. La primera visita supervisada con Sofía fue tensa. Apareció cargada de regalos caros, su táctica habitual para comprar afecto. Los niños, especialmente Mateo y Lucía, se mantuvieron distantes. Samuel, siempre el más emocional, oscilaba entre querer el consuelo de su madre y recordar las mentiras que había descubierto. Intentó abrazarme como si nada hubiera pasado, relató Mateo después, como si no nos hubiera abandonado durante semanas para estar con el tal Adrián. Las visitas continuaron siendo difíciles, con Sofía alternando entre intentar comprar a los niños con regalos y hacerse la víctima. En una ocasión particularmente perturbadora, intentó convencer a Samuel de que contara la verdad sobre lo malos que son papá y la abuela, lo que resultó en la suspensión temporal de las visitas hasta una nueva evaluación psicológica. Mientras tanto, nuestra nueva rutina familiar comenzaba a solidificarse. David descubrió talentos domésticos que nunca supo que tenía. Cocinaba sorprendentemente bien y tenía una paciencia infinita para ayudar con las tareas escolares. Yo ofrecí mi experiencia como profesora, ayudando a los niños a recuperar el retraso escolar que habían acumulado durante los años de negligencia. 2 meses después de la audiencia inicial, un descubrimiento sorprendente dio un vuelco completo al caso. Adrián, el amante de Sofía, se puso en contacto con nuestro abogado. Aparentemente, Sofía había intentado convencerlo de mentir en el tribunal, afirmando que nunca habían tenido una aventura y que David inventaba historias por celos. No puedo hacer eso, dijo durante la reunión en la que lo reveló todo. Estoy cansado de las mentiras. Me manipuló tanto como os manipuló a vosotros. Proporcionó mensajes de texto, correos electrónicos e incluso grabaciones propias que documentaban no solo la aventura de 4 años, sino también los planes de Sofía para sacar el máximo dinero posible de David antes de dejarlo. Decía que lo odiaba, reveló Adrián, pareciendo genuinamente perturbado, que solo estaba con él por el dinero y el estatus, que en cuanto consiguiera lo suficiente se divorciaría y se quedaría con la casa, la pensión alimenticia y la custodia de los niños, a quienes planeaba usar como arma contra él. Cuando se le preguntó por qué decidía revelar todo esto ahora, Adrián admitió: empezó a hacerme lo mismo a mí. Descubrí deudas a mi nombre, mentiras sobre su familia, su pasado. Es peligrosa, y esos niños no merecen crecer con alguien así. Con este nuevo conjunto de pruebas, la decisión final del tribunal fue aún más contundente. David recibió la custodia completa de los niños, con visitas supervisadas para Sofía, reducidas a una vez al mes. Además, se le ordenó reembolsar todo el dinero desviado y participar en terapia obligatoria para trastorno de personalidad. Lo más sorprendente no fue la decisión judicial, sino la reacción de Sofía. En lugar de luchar como esperábamos, simplemente desapareció. Abandonó el apartamento, dejó el empleo, que descubrimos que era solo de medio tiempo, no la carrera prometedora que siempre alardeaba, y dejó de contestar llamadas. ¿Simplemente abandonó a sus propios hijos?, preguntó Lucía una noche, cuando se dio cuenta de que su madre había faltado a la tercera visita supervisada consecutiva. Creo que tu madre está enfrentando a sus propios demonios ahora, respondí con cuidado.
A veces, personas como ella no saben cómo lidiar con la verdad cuando finalmente sale a la luz. ¿Creéis que volverá algún día? La voz de Samuel era pequeña e insegura. David abrazó a su hijo. No lo sé, hijo, pero que sepas que, con o sin ella, tienes una familia que te ama incondicionalmente. 6 meses pasaron desde el enfrentamiento inicial en mi salón. Mis nietos, antes niños rebeldes y desconfiados, se habían transformado. Mateo, ahora con 14 años, se convirtió en un adolescente responsable, protector de sus hermanos y dedicado a los estudios, talentos que siempre estuvieron ahí, solo sofocados por la dinámica tóxica anterior. Lucía, a los 11, se reveló como una artista talentosa y una lectora voraz. Samuel, con sus 8 años recién cumplidos, exhibía una alegría y espontaneidad que antes raramente veíamos. David, mi hijo, que durante tanto tiempo vivió como una sombra en su propia vida, finalmente encontró su voz y su fuerza. Consiguió un ascenso en el trabajo, irónicamente ganando más mientras trabajaba menos horas, y se estaba revelando como el padre que siempre supe que podría ser. En cuanto a mí, la profesora jubilada que no hacía nada, nunca había estado tan ocupada o realizada. Comencé a dar clases particulares a niños con dificultades de aprendizaje 3 veces por semana, dejando tiempo de sobra para mis nietos. Los sábados, organizaba un club de lectura para Lucía y sus nuevas amigas. Los domingos, le enseñaba a Samuel a jugar al ajedrez, revelándose él como un estratega nato. En una tarde tranquila de Motum domingo, mientras veíamos a los niños jugar en el jardín de nuestra nueva casa familiar, una modesta pero acogedora casa de 3 habitaciones que David consiguió comprar gracias a su ascenso, mi hijo se giró hacia mí con una expresión pensativa. Sabes, mamá, a veces me pregunto qué habría pasado si Sofía no te hubiera llamado ese día exigiendo que cuidaras de los niños. Observé a mis nietos reír y correr por el césped libres del peso de las mentiras y manipulaciones que habían cargado durante tanto tiempo. Creo que la verdad siempre encuentra un camino, hijo. Tarde o temprano las máscaras caen. Aún así, sonrió apretando mi mano. Gracias por no rendirte con nosotros. Nunca, prometí, devolviéndole el apretón. Nunca me rendiré. Y miré a esa familia renacida de las cenizas de un matrimonio tóxico. Los niños que finalmente podían ser niños, el hijo que encontró su fuerza, la abuela que se negó a ser solo una niñera conveniente y, al hacerlo, los salvó a todos. Sería maravilloso decir que nuestra historia terminó ahí, con todos nosotros viviendo felices para siempre, pero la vida rara vez es tan simple o definitiva. La verdad es que los meses que siguieron trajeron nuevos desafíos, revelaciones sorprendentes y, eventualmente, una forma inesperada de resolución. Aproximadamente 8 meses después de la desaparición de Sofía, cuando ya comenzábamos a acostumbrarnos a la idea de que tal vez nunca más regresaría, recibimos una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Era una tarde común de miércoles. David estaba en el trabajo, los niños en la escuela y yo aprovechaba unas horas tranquilas para preparar las clases particulares que daría al día siguiente. El teléfono sonó y, al contestar, no reconocí inmediatamente la voz del otro lado. Señora Teresa, la voz femenina sonaba vacilante, casi irreconocible. Sí, ¿quién habla? Un largo suspiro. Es Sofía. Mi corazón se aceleró. No habíamos sabido de ella en 8 meses. Sin visitas, sin llamadas, sin mensajes para los niños en cumpleaños o festivos. Era como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Sofía? Intenté mantener la voz neutra, profesional. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito hablar con David. Es importante. Algo en su tono me hizo dudar antes de colgar.
No era el tono manipulador habitual, ni la falsa dulzura que usaba cuando quería algo. Sonaba rota. David está trabajando ahora. Puedo decirle que te llame más tarde. Por favor. Su voz tembló ligeramente. Es realmente importante. Estoy en el Hospital San Martín, habitación 1342. Hospital. Eso no formaba parte de su repertorio usual de manipulaciones. ¿Estás enferma? Otro largo silencio. Sí, no es contagioso ni nada que pueda afectar a los niños, pero no sé cuánto tiempo me queda y necesito hablar con él, con todos vosotros en realidad. Después de prometer que pasaría el recado, colgué pensativa. Mi instinto de protección gritaba que podría ser otra. Trampa, un esquema elaborado para reconquistar la simpatía de los niños o manipular a David. Pero algo en su voz, cuando David volvió del trabajo, le conté la llamada con toda honestidad. Hospital. Pareció genuinamente sorprendido. ¿Crees que es verdad? No lo sé, pero es fácil de verificar. El Hospital San Martín está aquí cerca. David se quedó en silencio, claramente dividido. En los últimos 8 meses, finalmente había comenzado a sanar, a reconstruir su confianza, a ser el padre que siempre quiso ser. ¿Y si es solo otro truco? ¿Y si no lo es? Respondí suavemente. David, no necesitas permitir que ella vuelva a vuestras vidas, pero si algo realmente está mal, te arrepentirás de no haberlo verificado al menos. Esa noche, después de acostar a los niños, David fue al hospital. Volvió 2 horas después, con el rostro pálido y los ojos rojos. Es verdad, dijo en cuanto entró, desplomándose en el sofá. Tiene cáncer de páncreas en etapa avanzada. Terminal. Me senté a su lado, absorbiendo la noticia. ¿Cuánto tiempo? ¿Semanas? Tal vez unos pocos meses. Lo descubrió hace 6 meses, pero no quiso decir nada. Estaba avergonzada. Dijo que no merecía nuestra simpatía después de todo lo que hizo. Eso no sonaba como la Sofía que conocíamos, la mujer que nunca admitía un error, que siempre encontraba a alguien a quien culpar. Parece diferente, muy diferente, dijo David, pasándose las manos por el rostro. Casi irreconocible físicamente también. Ha adelgazado. Tanto, ha perdido el pelo por la quimioterapia. Pero es más que eso. Es como si la máscara se hubiera caído, o tal vez la enfermedad le ha traído algo de claridad. ¿Qué quiere? Pedir perdón, aparentemente, a mí, a ti, a los niños. Dice que no espera que aceptemos, pero que necesita intentarlo antes del final. ¿Le crees? David suspiró profundamente. Sí, es la primera vez que siento que estoy hablando con la persona real, no con una fachada. Tal vez es necesario enfrentarse a la propia mortalidad para finalmente ser honesto. Nos quedamos despiertos hasta tarde, discutiendo cómo proceder. Los niños tenían derecho a saber que su madre se estaba muriendo, pero también necesitábamos protegerlos de más trauma. David decidió que hablaría con cada uno individualmente, evaluando sus reacciones antes de sugerir una visita. Mateo, como era de esperar, fue el más resistente. ¿Por qué deberíamos importarnos? A ella no le importamos nosotros. Lucía se quedó en Ticinue. Silencio, procesando la información con la madurez que siempre demostraba. ¿De verdad va a morir? Samuel, con solo 8 años, fue el que más nos preocupó. ¿Mamá está enferma como estaba el abuelo antes de ir al cielo? Su comprensión inocente de la situación me partió el corazón. Al final, decidimos que la elección sería de ellos. Mateo inicialmente se negó a visitarla, pero después de una semana de reflexión, cambió de idea. Voy solo para demostrar que soy mejor que ella, declaró, aunque yo sospechaba que había más sentimientos involucrados de los que admitía. La primera visita fue tensa y emocionalmente agotadora. Sofía realmente estaba irreconocible. La mujer que antes era vanidosa y exuberante, ahora era una sombra frágil en la cama del hospital. Aún así,
Sus ojos se iluminaron al ver a los niños. Las conversaciones fueron torpes al principio. ¿Qué se le dice a alguien que te ha herido tan profundamente, pero que ahora se está muriendo? Sofía, para mi sorpresa, no intentó justificarse. No hubo manipulación emocional ni chantaje del hecho de muerte. No espero que me perdonéis, dijo con voz débil. Solo quiero que sepáis que entiendo cuánto me equivoqué y que, a pesar de todas mis fallas, nunca dejé de quereros, aunque no supiera mostrarlo correctamente. Para los niños fue confuso. La madre que los abandonó ahora pedía perdón. La mujer que había mentido durante años ahora ofrecía una verdad cruda. En las semanas siguientes establecimos una rutina. Visitábamos a Sofía 3 veces por semana. Al principio, las visitas eran breves y formales, pero gradualmente algo inesperado comenzó a suceder. Vínculos que pensábamos que estaban permanentemente rotos comenzaron, vacilantes, a reconectarse. Sofía, libre del peso de mantener sus mentiras y manipulaciones, parecía finalmente capaz de estar realmente presente con sus hijos. Escuchaba con interés genuino sobre la escuela de Mateo, los dibujos de Lucía, las historias fantásticas de Samuel. No había más intentos de comprar afecto con regalos o promesas vacías, solo el tiempo precioso que le quedaba. Una tarde, mientras los niños habían salido a comprar algo en la cafetería del hospital, Sofía me pidió que me quedara. Teresa, comenzó, su voz ahora constantemente ronca por la enfermedad. Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres oír algo. Estamos más allá de eso ahora, ¿no crees? Respondí, ajustando su almohada para mayor comodidad, un gesto automático de cuidado que me sorprendió a mí misma. Tal vez tú lo estés. Yo todavía estoy aprendiendo a dejar el orgullo de lado. Hizo una pausa, reuniendo coraje visiblemente. Necesito decirte algo que debería haberte dicho hace años. Gracias por nunca rendirte con ellos, por ver a través de mí cuando nadie más lo hacía. Me senté, sorprendida por la sinceridad en su voz. Ellos siempre merecieron algo mejor que yo, continuó. Siempre lo supe en el fondo. Tal vez por eso intentaba tanto alejarte. Eras el espejo que mostraba todo lo que yo no era. Paciente, altruista, fuerte de verdad. Sofía, no. Por favor, déjame terminar mientras aún tengo fuerzas. Respiró con dificultad. Pasé años construyendo una fortaleza de mentiras porque estaba vacía por dentro, sin propósito, sin valores, solo existiendo y consumiendo, usando a las personas. Cuando miro hacia atrás ahora, apenas reconozco a esa mujer. La enfermedad cambió tu perspectiva, observé suavemente. La enfermedad solo aceleró lo inevitable. Creo que empecé a cambiar ese día en tu salón cuando vi que lo había perdido todo, cuando me di cuenta de que mis propios hijos preferían quedarse contigo a volver conmigo. Extendió una mano temblorosa que, después de un momento de vacilación, tomé. Salvaste a mis hijos de mí, Teresa, y ahora estás aquí, mostrando amabilidad a alguien que solo te causó dolor. Eso es fuerza de verdad. Aquella conversación cambió algo entre nosotras. No borró el pasado, ni erradicó completamente mi desconfianza, pero abrió un pequeño espacio para algo que nunca imaginé posible: la comprensión. En las semanas siguientes, mientras el estado de Sofía empeoraba, todos fuimos testigos de su lucha no solo contra la enfermedad, sino contra sus propios demonios. En sus momentos más lúcidos, pidió grabar mensajes para cada hijo, para futuros cumpleaños, graduaciones, bodas, hitos que ella no viviría para ver. No como un sustituto, explicó cuando le pregunté al respecto, solo como un recordatorio de que, al final, conseguí hacer al menos una cosa bien: amarlos como se merecen. David, que inicialmente mantenía una distancia emocional durante las visitas, gradualmente se permitió bajar la guardia. Una noche, después de visitarlas solo, regresó con los ojos rojos.
Hablamos, explicó. De todo, sin filtros, sin juegos. Por primera vez en nuestra relación tuvimos una conversación completamente honesta. ¿Cómo te sientes? Triste, aliviado, furioso porque esto solo haya sucedido ahora, cuando es demasiado tarde para arreglar las cosas, y aún así, agradecido por tener al menos este cierre. A principios de diciembre, la condición de Sofía se deterioró drásticamente. Los médicos nos advirtieron que era cuestión de días. A petición suya, la trasladamos a nuestra casa con cuidados paliativos domiciliarios. Quería pasar sus últimos momentos en un ambiente familiar, no en una habitación de hospital estéril. Montamos una habitación para ella en el salón, donde podía ver el jardín y oír a los niños jugar. Mateo, superando su resistencia inicial, le leía todas las tardes. Lucía le traía sus dibujos, creando una colección colorida en la pared cercana a su cama. Samuel, aún muy joven para comprenderlo completamente, simplemente se tumbaba a su lado contándole historias inventadas sobre superhéroes y princesas. En una mañana particularmente fría, Sofía me llamó a su lado mientras los niños estaban en la escuela. «Teresa», susurró, su voz ahora casi inaudible. «Prométeme una... ¿Qué cosa? ¿Qué? Cuéntales la verdad, toda. Cuando sean mayores y pregunten por mí. No me conviertas en una santa que nunca fui, ni en el monstruo que a veces fui, solo la verdad». «Lo prometo», respondí, sosteniendo su mano esquelética. «Y una cosa más», continuó, cada palabra costándole un enorme esfuerzo. «Gracias por darme esta última lección, la más importante de todas». «¿Qué lección?». Una débil sonrisa tocó sus labios, que nunca es demasiado tarde para la verdad, y que el amor verdadero no es sobre control o posesión, es sobre querer lo mejor para el otro, incluso cuando duele. 2 días después, Sofía falleció pacíficamente durante la noche, con David sosteniendo una mano y yo la otra. Los niños se habían despedido la noche anterior, cada uno a su manera. Mateo, con un apretón de manos formal que se transformó en un abrazo repentino. Lucía, con un dibujo final. Samuel, con un beso en la mejilla y la promesa de ser un niño bueno. El funeral fue simple e íntimo. Solo nuestra pequeña familia y unos pocos amigos que Sofía había hecho durante su enfermedad, enfermeras, otros pacientes, una consejera espiritual que la visitaba regularmente. No había nada de la ostentación o artificialidad que tanto valoraba en su vida anterior. Durante el servicio, David pronunció un breve discurso que capturó perfectamente lo que todos sentíamos. Sofía vivió 2 vidas, dijo. La primera, llena de mentiras, manipulación y vacío interior. La segunda, aunque breve, marcada por la honestidad, el arrepentimiento y, finalmente, la paz. No estamos aquí para celebrar la primera vida, sino para honrar la segunda, para reconocer que las personas pueden cambiar, incluso cuando parece demasiado tarde. Los meses que siguieron fueron de ajuste y sanación. Los niños procesaban el duelo de maneras diferentes. Mateo, con una madurez silenciosa. Lucía, a través del arte. Samuel, con preguntas ocasionales sobre dónde está exactamente el cielo y si mamá puede verlo jugar al fútbol. Una tarde, casi 6 meses después del funeral, encontré a Mateo en el jardín mirando pensativamente al cielo. «¿En qué piensas?», pregunté, sentándome a su lado. «En lo extrañas que son las cosas», respondió. «Pasé tanto tiempo odiando a mamá y ahora la echo de menos. No a la persona que era antes, sino a la que se convirtió al final. La vida rara vez es tan simple como nos gustaría», comenté. «Abuela», se giró hacia mí, sus ojos revelando una profundidad que me recordaba tanto a su padre Atienda. «La misma edad. Ese día en que mamá te llamó queriendo dejarnos aquí, sabías lo que estabas haciendo. Quiero decir,
¿Tenías un plan desde el principio? Reflexioné por un momento antes de responder. No exactamente un plan, pero sabía que era una oportunidad para mostraros la verdad, a vosotros, a vuestro padre, quizás incluso a vuestra madre. La verdad tiene un poder propio, una vez que se expone a la luz, asintió lentamente. Gracias por no rendirte incluso cuando éramos terribles contigo. Eso es lo que hacen las familias de verdad, Mateo. No se rinden unas con otras, incluso en los momentos difíciles. Esa noche, mientras observaba a David ayudando a Samuel con los deberes, a Lucía dibujando tranquilamente en un rincón y a Mateo leyendo en el sillón, sentí una profunda sensación de paz. Nuestro viaje había sido doloroso, lleno de revelaciones difíciles y pérdidas, pero también de redención y segundas oportunidades. La profesora jubilada, que no hacía más nada, había enseñado al final su lección más valiosa, que la verdad, por más dolorosa que sea inicialmente, es el único fundamento sobre el cual se puede construir una familia genuina, y esa, me di cuenta, fue la verdadera venganza contra todas las mentiras y manipulaciones, no la destrucción de Sofía, sino la reconstrucción de lo que ella había intentado despedazar, nuestra familia, más fuerte, más honesta y más amorosa que nunca. El primer aniversario de la muerte de Sofía llegó más rápido de lo que esperábamos. Decidimos marcar la fecha no con tristeza, sino con una pequeña ceremonia de plantación en el jardín, un cerezo que florecería en primavera, simbolizando la renovación y la continuidad. Creo que a ella le gustaría esto, comentó David, mientras los niños se turnaban para echar tierra alrededor del pequeño árbol. Algo hermoso surgiendo de todo esto. Estoy de acuerdo, respondí, observando cómo cada uno de mis nietos lidiaba con el momento de manera diferente. Mateo, solemne y metódico. Lucía, artística en la forma en que arreglaba las flores alrededor. Samuel, entusiasmado con la idea de que el árbol crecería junto con él. Mucho había cambiado en el año que pasó. David fue ascendido a supervisor en la fábrica, lo que significaba mejores horarios y más tiempo con los hijos. Descubrimos que tenía talento para la fotografía, un hobby que comenzó casi por accidente y que ahora se estaba transformando en una posible carrera paralela. Mateo, ahora con 15 años, se había transformado de un adolescente rebelde en un estudiante dedicado con ambiciones de estudiar ingeniería, como a papá le hubiera gustado hacer, explicó, provocando lágrimas en los ojos de David. Lucía, a los 12, se reveló no solo como una artista talentosa, sino también como una escritora prometedora. Sus cuentos y poemas a menudo hablaban de familias, verdades y transformaciones. Samuel, ahora con 9 años, seguía siendo el rayo de sol de la familia. Su energía inagotable nos recordaba constantemente encontrar alegría en las cosas simples. En cuanto a mí, la vida de jubilada nunca estuvo tan ocupada o gratificante. Mis clases particulares se expandieron a un pequeño centro educativo para niños con dificultades de aprendizaje. 3 días a la semana, trabajaba allí, ayudando a niños de los que muchos habían desistido, así como casi desistieron de mis nietos. Nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio, no perfecto, pero genuino. Las heridas del pasado, aunque cicatrizadas, todavía aparecían ocasionalmente. A veces, Samuel se despertaba llorando, echando de menos a su madre. En días particularmente estresantes, Mateo ocasionalmente volvía a viejos patrones de comportamiento defensivo. Lucía todavía luchaba con problemas de confianza, pero enfrentábamos esos desafíos juntos, con honestidad y apoyo mutuo. Una tarde, cerca de un mes después del aniversario, recibí una visita inesperada. Era Isabel, la madre de Sofía, una mujer a la que había visto solo unas pocas veces, generalmente en ocasiones tensas. Teresa,
Saludó educadamente cuando abrí la puerta. Parecía haber envejecido décadas desde el funeral. ¿Puedo pasar un momento? Dudé brevemente antes de invitarla a entrar. Nuestra relación siempre había sido distante, en gran parte porque Sofía solía ponernos una en contra de la otra. Los niños no están, expliqué mientras servía un café. David se los llevó de paseo al parque. En realidad vine a hablar contigo, respondió sacando un sobre de su bolso. Encontré esto entre las cosas de Sofía. Parece que lo escribió en sus últimos días, pero nunca lo entregó. El sobre tenía mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa de Sofía de sus últimos días. Lo abrí con cuidado, encontrando varias páginas de una carta escrita a mano. ¿La has leído?, le pregunté a Isabel. Ella asintió. La leí, y creo que explica mucho. Comencé a leer en silencio. Querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el coraje para entregarte esta carta, o más probablemente que me he ido y alguien la encontró entre mis cosas. Hay tantas cosas que me gustaría decirte, tantas disculpas que necesito pedir, pero quiero empezar explicando algo que quizás ayude a entender, no a justificar, quién fui y por qué actué como lo hice. Crecí en una casa donde amor significaba control. Mi madre, aunque bien intencionada, me enseñó que para mantener a alguien necesitas hacerlo dependiente de ti. Mi padre era un hombre débil que permitía ser manipulado a cambio de una paz superficial. Ese fue mi modelo de familia feliz. Cuando conocí a David, vi en él todo lo que mi padre no era: bondadoso, trabajador, honesto, y eso, simultáneamente, me atrajo y me aterrorizó. ¿Cómo podría controlar a alguien tan íntegro? La respuesta llegó cuando me di cuenta de su mayor vulnerabilidad, su deseo de agradar. Y luego te conocí a ti, una mujer fuerte que había criado a un hijo sola, sin manipulación, sin juegos, solo con amor genuino y trabajo duro. Representabas todo lo que yo secretamente temía no ser capaz de ser. Por eso necesitaba alejarte. Eras el espejo que mostraba mis insuficiencias. Cuando los niños nacieron, me prometí a mí misma ser diferente, ser mejor, pero sin herramientas más allá de las que aprendí en la infancia. Rápidamente recurrí a los mismos patrones tóxicos: alejar a los niños de las personas que los amaban de verdad, usar la culpa y el miedo como control, mentir tan consistentemente que a veces yo misma me lo creía. La aventura con Adrián comenzó como una búsqueda de validación. Se convirtió en una fuga de la creciente conciencia de que estaba destruyendo mi familia. Y finalmente se transformó en solo otra mentira a la que me aferraba por orgullo y miedo. Ese día en tu casa, cuando te negaste a ser manipulada de nuevo, cuando les mostraste a los niños y a David la verdad que yo tan cuidadosamente ocultaba, fue mi colapso y, irónicamente, el inicio de mi redención. Huí no solo de vosotros, sino de la vergüenza de en lo que me había convertido. Pasé meses vagando. Fue durante ese periodo que comenzaron los síntomas. Cuando finalmente busqué ayuda médica, era demasiado tarde. El diagnóstico fue un despertar cruel pero necesario. De repente, todas las manipulaciones, mentiras y juegos parecieron tan insignificantes, tan vacíos. Teresa, tú me enseñaste la lección más importante de mi vida, aunque tardé mucho en aprenderla: que el amor verdadero no controla ni posee, libera y nutre. Se lo mostraste no solo a David y a los niños, sino finalmente a mí también. No pido tu perdón, sería pedir demasiado. Pido solo que continúes siendo para mis hijos lo que yo nunca supe ser: un faro de honestidad, fuerza y amor incondicional. Y tal vez, si no es pedir mucho, diles que al final su madre aprendió la verdad sobre el amor. Demasiado tarde para vivirlo plenamente con ellos, pero a tiempo para morir en paz. Con gratitud y respeto, Sofía.
Terminé de leer con lágrimas en los ojos. Miré a Isabel, que también lloraba en silencio. Yo le fallé, dijo suavemente. Le enseñé todo mal sobre la vida, sobre las relaciones. Todos cometemos errores, respondí, extendiendo la mano sobre la mesa para sostener la suya. Lo importante es que, al final, ella entendió. Después de que Sofía se fue, continuó Isabel, empecé a cuestionar todo lo que siempre creí. Me di cuenta de que pasé toda mi vida en relaciones basadas en el control, no en el amor verdadero. Por eso también vine a pedir tu ayuda. Me gustaría conocer a mis nietos, de verdad, esta vez, no como la otra abuela que compite por atención, sino como alguien que quiere ser parte de sus vidas de forma saludable. Su vulnerabilidad me conmovió. Creo que eso es posible, Isabel. Los niños necesitan toda la familia que puedan tener, siempre que se base en la honestidad. Cuando David y los niños regresaron, nos encontraron a Isabel y a mí conversando en el porche. Hubo un momento inicial de tensión. Los niños asociaban a su abuela materna con las mismas manipulaciones de su madre, pero David, mostrando la nueva sabiduría emocional que había desarrollado, los animó a darle una oportunidad. Las personas pueden cambiar, les recordó amablemente. Lo vimos suceder con vuestra madre. Los meses siguientes trajeron una nueva dinámica a nuestra familia extendida. Isabel, a sus 70 años, estaba reaprendiendo a relacionarse sin manipulación. A veces caía en viejos patrones, pero estaba genuinamente intentándolo. Para los niños, tener otra conexión con su madre a través de Isabel era tanto un consuelo como un desafío. Mateo gradualmente comenzó a apreciar las historias sobre una Sofía más joven y menos complicada. Lucía encontró en su abuela una aliada sorprendente para sus intereses artísticos. Isabel había sido profesora de arte, algo que Sofía nunca mencionó. Samuel simplemente disfrutaba de tener otra abuela a la que querer. Una noche, mientras organizaba álbumes de fotos con David, comenté lo sorprendente que era esta nueva fase de nuestras vidas. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que estaríamos aquí con los niños felices, tú realizado e incluso teniendo una relación cordial con Isabel, lo habría considerado imposible. David sonrió. Es curioso, ¿no? La vida rara vez sigue el camino que esperamos. Sofía jamás habría imaginado este desenlace, observé. O tal vez sí, respondió David pensativamente, refiriéndose a la carta. Tal vez, en el fondo, sabía que esto era lo que todos necesitábamos, una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo genuino a partir de las ruinas. Miré por la ventana al cerezo que habíamos plantado, ya mostrando signos de crecimiento. Como ese árbol, nuestra familia había pasado por un invierno doloroso, pero ahora crecía hacia la luz. La venganza que inicialmente planeé contra Sofía se había transformado en algo mucho más profundo, una reconstrucción, no solo de las vidas de los niños, sino de nuestra comprensión sobre la familia, el perdón y el amor verdadero. La profesora jubilada, que no hacía más nada, había ayudado al final a todos a aprender la lección más importante, que la verdad, por dolorosa que sea, es el único fundamento sobre el cual pueden florecer las relaciones genuinas. Y esa noche supe que finalmente habíamos llegado a casa, no un lugar físico, sino un estado del ser, donde podíamos amar libremente, sin manipulación ni miedo, un lugar construido sobre la verdad, incluso cuando esa verdad llegó por el camino más difícil e inesperado. 5 años pasaron desde que plantamos el cerezo en memoria de Sofía. El árbol ahora florecía abundantemente cada primavera. Mateo, con 18 años, se preparaba para la universidad. Había sido aceptado en ingeniería mecánica, el sueño que su padre nunca pudo realizar. Alto y con los mismos ojos amables de David.
Llevaba una madurez que iba más allá de su edad. Abuela, me llamó una tarde. Necesito tu ayuda con algo. Parecía nervioso, jugueteando con un sobre. Recibí esta carta hoy. Es de mamá. Mi corazón se aceleró. ¿Sofía? Sí, aparentemente escribió cartas para cada uno de nosotros antes de morir, para ser entregadas en momentos específicos. Me entregó el sobre. Esta es para cuando me fuera a la universidad. ¿Quieres que la lea contigo? Asintió visiblemente emocionado. Por favor. Nos sentamos juntos en el banco del jardín bajo la sombra del cerezo. La carta era extensa, llena de consejos, recuerdos y esperanzas, pero fue el final lo que nos emocionó profundamente. Lucas, mi hijo, cuando leas esta carta, estaré ausente de tu vida desde hace mucho tiempo. Espero que los años hayan suavizado el dolor y la rabia que causé. Al embarcarte en esta nueva fase de tu vida, quiero que sepas una verdad fundamental. Tus éxitos son mérito tuyo, de tu padre y de tu abuela Teresa. Nunca fueron míos. Fue tu abuela quien vio tu verdadero potencial cuando todos, incluyéndome a mí, estábamos ciegos. Fue ella quien tuvo el coraje de desafiar el sistema tóxico que creé, no por venganza, sino por puro amor. El amor verdadero descubrí demasiado tarde. No es control, sino libertad y apoyo. Mientras persigues tus sueños, recuerda esto. Tu historia no está definida por los errores de tu madre, sino por la fuerza que tú y tu familia encontraron para superarlos. Llevas en ti lo mejor de tu padre, su integridad, y de tu abuela, su coraje. Con amor eterno, mamá. Mateo se secó una lágrima mientras yo doblaba cuidadosamente la carta. ¿De verdad cambió al final, verdad? Preguntó. Sí, respondí. Descubrió verdades importantes, aunque fuera demasiado tarde para vivir de acuerdo con ellas. Se quedó en silencio, mirando el cerezo. Es extraño. Durante años estuve tan enfadado con ella. Luego sentí pena. Ahora no sé bien qué siento. Es posible sentir muchas cosas a la vez, Mateo. Tristeza por lo que pudo haber sido, gratitud por lo que aprendimos, quizás incluso un cierto tipo de amor. Amor, repitió pensativamente. Diferente, más compasivo, tal vez. Exactamente, un amor que reconoce las fallas, pero también la humanidad detrás de ellas. Sonrió levemente. ¿Siempre fuiste así de sabia, abuela? Me reí. No, aprendí de la manera difícil, como todos nosotros. Esa conversación fue solo el comienzo. Descubrimos que Lucía y Samuel también habían recibido cartas, y había una para David, entregada en lo que habría sido su aniversario de bodas. Realmente pensó en todo, comentó David una noche. Estábamos en 1970, el porche, bebiendo té. ¿Qué decía tu carta? Pregunté. Sonrió. Básicamente, una bendición para seguir adelante. Dijo que esperaba que encontrara a alguien que me quisiera de la manera correcta, no como ella intentó. ¿Y has pensado en eso? ¿En seguir adelante? Se sonrojó ligeramente. Tal vez. Hay una madre en la escuela de Samuel, profesora de ciencias. Hemos estado hablando. Eso es maravilloso, David. Es extraño, reflexionó. Durante mucho tiempo sentí que sería una traición, no a la Sofía de los últimos tiempos, sino a todo lo que construimos juntos, incluso con los problemas. La vida continúa, respondí suavemente, y creo que la Sofía del final entendería eso mejor que nadie. En los meses siguientes, nuestra familia continuó su viaje de sanación. Mateo se fue a la universidad, pero volvía cada fin de semana. Lucía, ahora con 17 años, se preparaba para una exposición de arte. Samuel, a los 14, se convirtió en un ávido jugador de ajedrez compitiendo en torneos. David comenzó a salir oficialmente con Laura, la profesora de ciencias, una mujer gentil que rápidamente se ganó nuestro respeto. Isabel continuaba siendo parte de nuestras vidas, una presencia positiva. Y yo, la profesora jubilada que no hacía nada, nunca estuve tan realizada.
Mi pequeño centro educativo había crecido. Escribí un libro sobre mis experiencias pedagógicas y, lo más importante, disfrutaba plenamente de mi papel como matriarca de esta familia reconstruida. 7 años después del inicio de nuestra historia, toda la familia se reunió bajo el cerezo para un almuerzo especial. Mateo había recibido una prestigiosa beca de investigación. Lucía había sido aceptada en una reconocida escuela de arte. Samuel había ganado su primer torneo nacional de ajedrez y David y Laura habían anunciado su compromiso. Mientras observaba a todos reunidos, riendo y compartiendo, sentí una profunda sensación de plenitud. El camino hasta aquí había sido tortuoso, pero cada obstáculo nos había llevado exactamente a donde necesitábamos estar. ¿En qué piensas, abuela?, preguntó Samuel, sentándose a mi lado con un trozo de pastel. En lo sorprendente que es la vida, mi amor, en cómo a veces las cosas más difíciles nos llevan a los lugares más hermosos, como cuando mamá nos dejó contigo ese día, preguntó con su característica perspicacia. Exactamente así, ¿sabes?, dijo pensativamente. A veces pienso en cómo sería si ella estuviera aquí ahora, si habría cambiado de verdad o volvería a ser como antes. Creo que habría continuado su viaje, respondí. A veces, cuando las personas finalmente encuentran la verdad sobre sí mismas, no pueden volver a su antigua forma de ser. Es como salir de una cueva oscura a la luz. Es difícil querer regresar a las sombras. ¿Crees que estaría feliz con nosotros? Estoy segura de que sí, respondí, abrazándolo. En la carta que me dejó, dijo que su mayor deseo era que crecierais en un hogar de amor verdadero y honestidad. Y es exactamente lo que ha pasado. Más tarde, cuando todos ayudaban a recoger la mesa, David me dio un abrazo espontáneo. ¿Y eso?, pregunté sorprendida. Solo pensaba en cómo empezó todo, con una llamada arrogante y una exigencia. Al final ya no haces nada, cité, riendo del recuerdo ahora tan lejano. Y mira todo lo que has hecho, dijo, su voz cargada de emoción. Salvaste no solo a los niños, sino a todos nosotros, incluso a Sofía, a su manera. No hice nada más que lo que cualquier persona haría por aquellos a quienes ama, respondí. Y ese es exactamente el punto, sonrió. Nos enseñaste lo que significa amar de verdad, no con control, sino con verdad, incluso cuando duele. Esa noche me senté sola en el jardín bajo las estrellas, reflexionando. El cerezo, ahora robusto y floreciente, se mecía suavemente. Pensé en Sofía, no en la manipuladora, ni en la santa, sino en la persona real, compleja y profundamente imperfecta, capaz de un gran egoísmo, pero también, al final, de un verdadero arrepentimiento. Pensé en mis nietos, cada uno siguiendo su propio camino, llevando consigo la fuerza y la resiliencia conquistadas. Pensé en David, finalmente dándose la oportunidad de un amor sano. Y pensé en mí misma, la profesora jubilada que, al ser desafiada, descubrió reservas de fuerza que no sabía que poseía. Nuestra historia comenzó con un intento de usar y manipular, pero terminó con dar, crecer y amar de verdad. La venganza que planeé no se materializó como esperaba. En lugar de destrucción, encontramos redención. En lugar de un triunfo sobre un enemigo, descubrimos verdades sobre nosotros mismos. La lección final, me di cuenta mientras un pétalo de cerezo caía suavemente sobre mi mano, era que a veces la mayor victoria no es vencer a alguien, sino liberar a todos, incluidos nosotros mismos, de las ataduras de mentiras que nos impiden amar plenamente. Y esa, quizás, fue la venganza más dulce de todas, transformar un acto de egoísmo en un viaje de amor que continuaría floreciendo por generaciones, al igual que el cerezo que ahora guardaba nuestra historia en sus raíces, tronco y flores.